La población tiene que entender que no solamente estamos hablando de personas que conforman un gabinete, sino qué clase de personas están conformando un gabinete. Ahora en materia política y económica, y le damos la bienvenida aquí en Exitoso Perú, la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Catiuska, Pedro? Un gusto saludarlos y estar conectados con su audiencia. A ti, sorprendida por las declaraciones del presidente Castillo también, dicho sea de paso. Sí, y a todos sorprende, pero y cada vez como que se va mostrando mucho más fiero, podría ser la palabra, de repente otro término. O envalentonado. Puede ser también ello, pero la cosa que no muestra ecuanimidad. ¿O tú lo ves de otra manera? ¿Tú crees que realmente hay un acoso sistemático de la prensa que le pone malhumorado al presidente Pedro Castillo, Claudia? No, definitivamente no. Cuando estamos hablando de asumir un cargo de alta dirección, un cargo político de la envergadura, de lo que es manejar la presidencia de nuestro país, uno tiene por defecto que asumir que va a tener que someterse a preguntas incómodas, a investigaciones sistemáticas, a una serie de presiones por parte de los medios de comunicación, porque representan a su vez a la sociedad civil. Entonces son dudas razonables y naturales que se van a dar en el interín de una gestión. Ahora, un acoso por parte de los medios de prensa, yo creo que es todo lo contrario, porque hay medios de prensa también que en su momento le han hecho mucho daño, a mi parecer, a nuestro país cuando no se han formulado las preguntas con un fondo justificado en momentos, por ejemplo, de campaña al presidente Castillo, y posteriormente han funcionado más bajo la premisa de amiguismos, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos en balance la gente que forma parte del cuerpo de prensa, que pregunta las cosas que corresponden, y de otro lado tenemos a un gran grupo también de prensa que se ha hecho de vista escueta en temas realmente importantes, pues entonces definitivamente no existe ningún acoso político. Ahora, si hablamos sobre los hechos políticos, por favor, Claudia María, el presidente Pedro Castillo cambió ese gabinete y ese premier tan cuestionado, Héctor Valer, por el ministro de ese entonces de Justicia, pues Aníbal Torres, y nos sorprende con un cambio porque el presidente Pedro Castillo jamás se quitaba el sombrero, ni siquiera cuando viajó, cuando se fue de gira para los Estados Unidos. Ese día en la ceremonia se quita el sombrero y desde ahí no se lo ha puesto. ¿Qué significa para ti? Yo creo que ha hecho caso también a los consejos que pueden haberle dado las personas en torno a la comunicación política, porque no estás gobernando solamente para un sector de la población, estás gobernando en representación de toda una comunidad, de toda una población de más de 33 millones de peruanos. Ahora, el tema del gorro o el sombrero, mejor dicho, de paja, que lo ha utilizado mi abuelo durante toda su vida en la agricultura, por ejemplo, no representa tampoco el público que Castillo dice representar, ¿no? Estamos hablando de una persona que se ha dedicado básicamente a la docencia, al sindicalismo y al activismo a través de distintos grupos de representación, pero tampoco estamos hablando de un representante de las comunidades campesinas ni agrarias, ¿no? O sea, Claudia, el presidente... Hay un tema de representación que no funcionaba, a mi parecer nada bien, ¿no? Hay que guardar ciertos protocolos también, y más aún para los eventos internacionales. El presidente tiene que aprender a desenvolverse correctamente bajo los estándares que demanda la presidencia y más aún la representación internacional. O sea, con el tema del sombrero, el presidente estaba personificando a alguien que precisamente no era él. Era casi como un disfraz de intentar mostrarse como hombre de campo para que de esta forma pueda dar una señal de que es un presidente del pueblo. A mi parecer sí, porque es una imagen bastante forzada. No tienes que utilizar el mismo sombrero de forma constante, ni tampoco es algo que, como digo, no es un público tampoco que él representaba en su momento. Si estamos hablando de cholos peruanos como yo, por ejemplo, como muchos, nosotros somos parte de una comunidad y no necesariamente yo, por sentirme más chola que nunca, voy a utilizar un sombrero pues en cada una de mis presentaciones, ¿no? Creo yo que era una imagen forzada y era una imagen impuesta que en algún momento recibió el presidente como consejo y que gracias a Dios ha aprendido a desligarse de un personaje que tampoco le funcionó. Le funcionó en campaña tal vez, pero no le funcionó tampoco para ejercer la presidencia de la República.
Ahora, si hablamos del equipo en conjunto, y es un tema que me preocupa mucho, y es que este gabinete no tiene ni paridad ni alternancia, y se van a presentar el día 8 de marzo, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, y tenemos ministros cuestionados justamente por violencia familiar. Yo me hago la pregunta, ¿quién asesoró al presidente Pedro Castillo para solamente poner a 3 mujeres? Una que es su vicepresidenta, otra que es Betty Chávez, que viene también de su partido, o el que era su partido, y pues otra que es una activista, ¿no?, feminista, que saludamos que ella se encuentra ahí. Pero solo son 3 mujeres. Sí, si estamos hablando del tema de paridad, por ejemplo, para ocupar algún tipo de cargo público, en este caso también hay algo que me preocupa muchísimo más, más allá de cuántos hombres o cuántas mujeres están conformando el gabinete, que es cuántas personas realmente se atreven a asumir el reto de formar parte del gabinete Castillo. No es que falten talentos para ocupar cargos de alta dirección, no es que falten profesionales destacados, es que realmente hay personas que sienten que se queman al entrar a un régimen que no tiene una directriz clara de a dónde está llevando las riendas nacionales. Entonces, yo creo que más deberíamos ir al tema de fondo. Evidentemente, son pocas mujeres representando cargos importantes, más aún cuando se promueve toda la participación femenina en política, pero también, vamos a ver, el perfil que tú comentas, por ejemplo, que aquí buscas es el perfil de personas que, digamos, no tienen mayores opciones y que se les ofrece un cargo público y evidentemente va a ser atractivo, porque no tienen otro tipo de trabajo que realmente les permita la palestra que les marca la política. Hay otras personas a las que sí significa un sacrificio asumir un cargo político o de alta dirección, o un cargo de confianza, ojo. La población tiene que entender que no solamente estamos hablando de personas que conforman un gabinete, sino qué clase de personas están conformando un gabinete. Si estamos hablando de clase de personas, estamos hablando de calidad. Eso involucra talento, involucra reputación, involucra también el hecho de que se hagan del proyecto político del presidente Castillo y lleven en el transcurrir de estos años las promesas que él ha planteado en un plan de gobierno. Entonces, Claudia, vayamos por ese tema un poco más, tal vez. Claro, y dentro de ese tema que estás mencionando, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que da el presidente Pedro Castillo cuando corrige ciertos errores? Por ejemplo, designación equivocada de un presidente del Consejo de Ministros como Héctor Valer, y que a los días decide cambiarlo, pero el cambio no termina siendo lo esperado por la población. Agresión a la prensa con la expresión que tuvo el día de ayer. La prensa hoy exigió al presidente alguna posición, si es que va a pedir disculpas o no, de la misma forma que diferentes instituciones y organizaciones lo han hecho durante la noche de ayer y el día de hoy. No da la cara el presidente, se sube al carro, se da un baño de popularidad, levanta el brazo derecho en señal de victoria, se mete al carro y luego, cuando está con el canal del Estado, recién de forma pasiva hace un mea culpa, pidiendo disculpas si es que hirió susceptibilidades. Esas posiciones del presidente Pedro Castillo, ¿qué es lo que refleja dentro de la comunicación política? ¿Qué es lo que realmente estaría pasando dentro de su entorno más cercano o dentro de su propio psiquis? Bueno, por un lado, las disculpas públicas pueden ser básicamente una presión mediática, ¿no? Una presión mediática que lo obliga por defecto a hacer algún tipo de rectificación. Él no se está disculpando con la familia de la prensa peruana, él se está disculpando básicamente por si ha habido alguna susceptibilidad. Él no reconoce tampoco el error, él lo justifica, porque en las declaraciones que él brinda el día de ayer, él hace referencia a que tenía interés de hablar acerca de un tema de mejora de la infraestructura educativa, hablaba de temas en relación a eso, y que le mortificó que le pregunten acerca de alguna investigación en curso. Entonces, él no reconoce el error, él lo justifica. Ahora bien, vamos a hablar de algo realmente importante. El presidente nunca ha tenido la intención, ni el grupo político que lo llevó al poder, más aún el gabinete, no han tenido la intención realmente de comunicar a la clase media. Ojo, tomemos en cuenta eso. Ellos más se amparan de los medios regionales que funcionan a través de material impreso, por ejemplo, cofinanciado por grupos que también son de izquierda. Hay muchos pasquines dando vueltas. Hay mucha edición impresa de diarios locales y regionales que transmiten la información que a ellos les interesa
que se venda finalmente o que trascienda. Ellos nunca han querido informar a la clase media y mucho menos a la clase alta, pero eso no está en discusión. Hablemos de la clase media, de la gente que forja finalmente la economía nacional y que forja a una población emergente, ¿no? Entonces, como te digo, no ha habido mayor intención, ha sido una presión mediática, a mi parecer. Ahora, si hablamos de comunicación, pues tenemos que hablar de las principales frases que tuvo el presidente Pedro Castillo cuando fue candidato. No más pobres en un país de ricos, palabra de maestro. Y otra frase que menciona todo el tiempo, cual fuese un discurso, es el pueblo. Y frente a eso nos preguntamos quién es el pueblo. ¿Acaso la prensa no es el pueblo? El sector de clase media, como tú mencionas, no es el pueblo. La gente que tiene inversiones millonarias tampoco es el pueblo. Entonces, estas frases, ¿cuánto han calado o cuánto fastidian ahora a la población peruana? A eso sumamos, Katiuska, el médico que vino de la chacra a ser ministro. Ajá. Como una especie de separación, ¿no? El rico es malo y el pobre es muy bueno. Como una especie de victimización que nos genera incomodidad. Que es una frase totalmente ignorante, ¿no? Es una frase ignorante porque nosotros en el Perú todos hemos venido desde abajo. Y quienes ahora tenemos algo que nos brinda estabilidad financiera, económica, familiar, es porque hubo generaciones anteriores que también estuvieron sometidos a condiciones de pobreza extrema y pobreza. Entonces, es una forma muy ignorante de querer llegar a cierto público. Ahora, la frase ha pegado, por supuesto que ha pegado, porque existe un inmenso sector de la población peruana que no se ha sentido representada por años por las distintas personas que han llegado al poder. A mí, por mi trabajo, si bien es cierto, las personas me conocen a través de las comunicaciones y los mensajes políticos y económicos que doy en mis redes sociales, yo trabajo en el campo de las inversiones públicas y me ha tocado viajar a lo largo y ancho del país varias veces. Y efectivamente, hay distintas comunidades y poblaciones enteras que han tenido el Estado de espaldas por décadas y décadas. Entonces, ¿él llegó al público? Sí. Lo cual no quiere decir que el público se mantenga embelesado por ese mensaje cuando se han dado cuenta que se han restringido las inversiones, que hay mineras que han retrotraído sus operaciones, que hay ciertas obras que fueron promesa del presidente Castillo que todavía no ven la luz, no existe capacidad de gestión para la ejecución de obras que son de principal necesidad para la gente. Entonces, yo creo que este cuento y esta verborragia se ha caído bastante fácil. Cuando uno realmente es dirigente de comunidades campesinas, uno ha pertenecido a las rondas, o ha representado algún tipo de asociación, tiene otro tipo de forma de expresarse. Yo lo he visto a lo largo de estos últimos años. Estamos hablando de gente muy sabia, muy empoderada, que realmente ha logrado por sus comunidades y sus grupos de representación mucho más incluso que los mismos políticos. Claudia, no es el caso del presidente Castillo. Claudia, para terminar, ¿cuál es el perfil que tú le asignarías en estos momentos al gobierno de los últimos días, las últimas semanas? Por ejemplo, tras esta famosa reunión en el Hotel de Miraflores, hay sendas denuncias constitucionales contra la presidenta del Congreso, que no la voy a victimizar, pero voy a la actitud que tiene, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, denunciando constitucionalmente, por supuesto, complot por la vacancia presidencial. A ello se suman mociones para que se retire a Walter Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo, que tampoco voy a defenderlo, pero que piden que no esté más, porque está que critica al presidente constantemente. Mociones de censura contra la mesa directiva. Aníbal Torres en conferencia de prensa diciendo qué cosa tienen que preguntarle y qué cosa no va a responder. El presidente de la República igual, con la misma actitud. ¿Esto pareciera ser que estamos entrando a un perfil de gobierno totalitario o crees que es una exageración mía, Claudia? Exitosa. No necesariamente un régimen totalitario ni es una autocracia tampoco. No creo que vaya por ahí la cosa, pero definitivamente estamos hablando de gente que podría estar trabajando para dar pie a lo que mencionas años en adelante. No están sentando las bases para una represión de tipo social, de tipo comunicacional. Ahora bien, ahora que mencionabas la figura del premier, Aníbal Torres, ¿no? Hay algo muy importante acá también. Estamos hablando de todo un cuerpo del Ejecutivo que sostiene y mantiene las mismas intenciones del presidente Castillo de no querer compenetrarse con la prensa y no querer compenetrarse con la población. Gracias. Acuérdate que hay una frase también, salvando las inmensas distancias, no quiero que me malinterprete el público, pero acuérdense de esta famosa frase, miente, miente, que algo queda.
Muy ellos bien, Claudia María. van a constantemente colocarse en una posición de victimización en donde se van a hacer, digamos, personajes, puntos de flanco de la prensa, de fiscalía, del Poder Judicial y de las distintas mesas del Congreso. Claro, y Claudia María, por el bien del país. En una posición de victimización. Claro. Él pueda coaccionar, porque el régimen pueda coaccionar las preguntas, eso es totalmente, eso es inadmisible, ¿no? Sí, Ahí sí, se va a necesitar un rigor mucho más fuerte en la mesa directiva del Congreso de la República, que no se deje pisar el concho. Muy bien. Quien retrocede un paso permite que otros avancen 3. Bien, Claudia María, muchas gracias. Gracias.